Olá, sejam todos muito bem-vindos aos seminários integrados do PPG Ecologia da URI. Acontecem todas as quartas-feiras, às 18h30, por meio remoto, né? Então, a gente vem usando esse período justamente para fazer nossos encontros, né? Em que a gente traz um palestrante, um ex-aluno, alguém para falar sobre ciência, sobre ecologia, para divulgar um pouco sobre o seu trabalho ou sobre suas experiências. Hoje a gente tem de convidado o professor doutor Franco Teixeira de Mello. Ele é vinculado à Universidade da República no Uruguai e tem larga experiência em ecologia aquática, tanto de rios quanto lagos, e uma grande experiência com ecologia de peixes. Então a gente agradece muito ao professor Franco, né, por ter aceito o nosso convite. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente, poder trocar uma ideia com nós aqui. E, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Franco. Bueno, obrigado a vocês por la invitación, por el convite. Vou falar en español, porque mi portuñol es muy ruin. Voy a presentar un poco sobre los problemas asociados a la contaminación por plásticos y microplásticos, y bueno, y una línea que hemos empezado a desarrollar hace muy poco tiempo, que es la relacionada a la dieta de peces en ríos y arroyos, obviamente de agua dulce, ¿no? O sea, que es lo que menos trabajos hay. Para ir entrando en tema, aquí en esta gráfica estoy mostrando lo que ha sido el incremento de la producción de plástico en los últimos, bueno, desde que se empezó a producir plástico. Esta gráfica va hasta 2014 y bueno, ha continuado creciendo. El crecimiento es bastante acentuado. Bueno, son millones, estamos hablando de millones de toneladas que se producen al año. Obviamente, esta gran producción de plástico es a causa de sus características, de que lo usamos en todos, es un material muy versátil y bueno, sirve, lo usamos desde cosas muy importantes como en la medicina a cuestiones, por ejemplo, del uso de fabricación de materiales que son de un solo uso, que en general suelen ser los más problemáticos, ¿no? Un poco para entender qué sucede con todo ese plástico que se produce, en este gráfico lo que se puede apreciar es que básicamente una parte muy importante de esa producción anual termina en los basureros, ¿no? En landfill, y mucho también, un 32% se pierde, digamos, se suele perder del sistema, mientras que una proporción muy pequeña, un 14%, realmente entra en lo que es el sistema de reciclaje, siendo un porcentaje aún mucho menor, que es un 2%, el que entra, digamos, en el circuito de reciclaje y uso, digamos, y vuelta, o sea, vuelve a entrar en el sistema. Esto ha generado que, bueno, que acá hay algunas cifras que son bastante impactantes, ¿no? Que son 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos. Bueno, cada segundo más de 200 kilos de basura van al océano, ¿no? Y bueno, y existen 5 islas de basura en el océano que son bastante conocidas y quizás todos hayan escuchado sobre ellas. Los efectos, empezando con el macroplástico, los efectos son bastante conocidos, ¿no? O sea, vemos imágenes todo el tiempo de enredos, sofocación, ahogo, o sea, mortandad de animales, tanto por residuos directos como, por ejemplo, las bolsas de nylon, o un problema bastante importante en el mar es la pérdida de artes de pesca.
por ejemplo, redes, que se les llaman redes fantasmas, ¿no? Que luego que se pierden siguen capturando animales en el mar. Y bueno, y algunas otras cifras, como que, por ejemplo, para el 2050 se estima que el 99% de las aves que habitan el mar habrán ingerido plástico, ¿no? O sea, son cifras bastante preocupantes. Ahora, entrando en el tema de los microplásticos se pueden dividir en primarios y secundarios, ¿no? Los secundarios son aquellos que surgen de la degradación de los macroplásticos, ¿no? O sea, toda la fragmentación física, química, que existe de los macroplásticos, ¿no? Luego hay un montón de productos, por ejemplo, los microplásticos primarios, que se llaman, son muchos plásticos o sea, se fabrican como materia prima por ejemplo, para generar envases, los famosos pellets, o los microplásticos que se usan, por ejemplo, en muchísimos cosméticos, desde pastas de dientes hasta cremas exfoliadoras. Entonces, en realidad, la cantidad de fuentes que existen de microplásticos son muy diversas. Por ejemplo, en el uso diario, digamos, por ejemplo, los lavarropas, ¿no? Las fibras que se liberan del lavado de ropas suelen ser un problema bastante importante. Como les decía, en general lo que se mide es cuánto llega, o se está tratando de medir y tener una idea de cuánto realmente está llegando al océano. Y bueno, y hay muchos estudios que están enfocados, digamos, en lo que es este problema del plástico, el microplástico en los océanos, que es lo que es más visible. Pero bueno, si nosotros evaluamos a través de dónde llegan, o sea, cuáles son las vías de llegada de esos plásticos al océano, una parte importante de esos plásticos llega a través de los arroyos y de los ríos, ¿no? Que son los principales, la principal vía de transporte, digamos, vía agua hacia el océano, ¿no? Entonces, de ahí surge un poco la importancia de empezar a observar qué es lo que pasa en estos sistemas como transportadores de estos contaminantes, digamos, particulares, que son los microplásticos, ¿no? Los microplásticos en realidad, bueno, tienen asociados en general, muchas veces transportan contaminantes asociados, algunos que son propios de su fabricación y otros que son adquiridos en el ambiente, ¿no? O sea, los microplásticos van absorbiendo contaminantes del ambiente, lo que les da un potencial de bioacumulación de contaminantes en las redes tróficas. Existen muchos contaminantes que se asocian a los plásticos, o sea que ya no es solo el plástico lo que está ingiriendo un animal, sino que está ingiriendo el plástico más un montón de contaminantes asociados, que generalmente muchos de ellos tienen el potencial de ser liberados en el organismo, por ejemplo, al existir cambios de pH en el sistema digestivo. Entonces, bueno, mucho del microplástico que ingresa a los organismos, hay algunos que tienen capacidad de acumularse en los órganos. Al estar en los mismos organismos tendrían la capacidad, digamos, de transportarse a través de las cadenas tróficas, y el ingreso de microplásticos, por ejemplo, en el sistema circulatorio de algunos organismos, ha sido demostrado experimentalmente. Acá, en este gráfico,
se puede observar los diferentes tipos de plásticos, ¿no? De materiales, que la diversidad es muy grande y todos tienen propiedades diferentes, en los cuales, según los grupos en los cuales se ha estudiado, existe información, ¿no? del consumo, ya sea vía natural o vía experimental, de esta diversidad que se puede ver acá en el gráfico, ¿no? Existen, en cuanto a trabajos, existen números para microplásticos, existen números similares de lo que son trabajos de campo y trabajos de laboratorio. Por ejemplo, peces en campo, crustáceos en laboratorio, hay muchos experimentos con Daphnia. Una de las cuestiones asociadas a los estudios de laboratorio que hoy en día se critican un poco son que trabajamos muchas veces con densidades bastante más altas de las que hay en el ambiente y con formas, digamos, súper estandarizadas, ¿no? O sea, uno puede comprar para la experimentación determinados tipos de plásticos, de determinado tamaño. Bueno, es un poco menos diverso que lo que en realidad se enfrentan los animales en la naturaleza. En ese sentido, si ustedes ven en la gráfica de abajo, en la B, son muy pocos los trabajos en los que, son muy pocos los trabajos en agua dulce, en comparación con el número de trabajos en agua salada, ¿no? O sea que este problema se empezó a estudiar en el mar y por lo tanto es lo que ha dado esta diferencia, digamos, en el número de trabajos. Muy pocos trabajos se están desarrollando en agua dulce. En cuanto a los efectos directos de los diferentes tipos de microplásticos, ya hay estudios que muestran efectos en los peces, efectos de mortalidad, neurotoxicidad, performance y eficiencia en la predación, efectos en los perfiles enzimáticos, y bueno, luego en grandes crustáceos, pequeños crustáceos también hay hay más trabajos, ¿no? Por ejemplo, en moluscos, efectos en respuestas inmunes, en el estrés oxidativo, efectos de genotoxicidad. Bueno, son algunos de los ejemplos que existen en cuanto a efectos demostrados del consumo de los microplásticos. Por otra parte, como les decía, los microplásticos tienen asociados, suelen tener asociados contaminantes, ¿no? que podrían generar efectos mayores, digamos, a la hora de ser consumidos, ¿no? Estos son trabajos que muestran justamente algunos efectos encontrados en este gráfico es muy completo, está por grupos zoológicos, digamos, por ejemplo, para peces, con qué tipos de plástico se ha trabajado y el tipo de efectos que se han demostrado, ¿no? Entonces, si podemos ver que la gama de efectos y la combinación es bastante grande, y en la parte de arriba de las columnas se puede apreciar el número de trabajos en los cuales, el número de trabajos que se han realizado, digamos, para cada uno de estos grupos y cada uno de estos tipos de plástico. Si vemos la combinación de aquellos trabajos que combinan tipos de plástico más contaminantes,
ya son bastante reducidos, ¿no? O sea, el número de trabajos, como se puede ver en las columnas de arriba, es bastante menor. O sea, esto obviamente está dado por una complejidad de controles, sobre todo, y complejidad de correr este tipo de experimentos. Y bueno, y cuando nos vamos, después del microplástico, que si bien no vamos a entrar, están los nanoplásticos, que sin duda pueden estar asociados a, a lo que es la bioacumulación en las cadenas tróficas, ya que estamos hablando de tamaños muy pequeños, ¿no? De 1 a 100 nanómetros. Acá ya comienzan las dificultades desde detección hasta experimentación, o sea, el grado de complejidad acá para generar datos, buenos datos, son bastante complejos, digamos, ¿no? Y por eso existen muy pocos estudios y es en el área donde hay más para estudiar. En Uruguay, en el grupo en el cual estoy, en el cual trabajamos, en el tema de plástico, se ha empezado desde el 2015, hemos empezado a hacer algunos trabajos, desde trabajos muy generales, pero en general ha sido con, bueno, microplásticos asociados a, sobre todo, más allá de este primer trabajo, que es una recopilación que es a nivel del Uruguay, digamos, hemos realizado trabajos de ingestión, por ejemplo, de plásticos por aves, ¿no? Por aves marinas, microplásticos en la zona de playas, también en la zona costera, bueno, más trabajo con consumo por aves, y bueno, y por ahí van más trabajos asociados justamente a lo que es la contaminación por microplásticos y contaminantes asociados en las zonas costeras de Uruguay. Entrando un poco, partiendo desde la zona costera y marina, en la cual más hemos estado, o en la cual empezamos a trabajar, de a poco fuimos entrando en lo que es el estudio hacia el agua dulce, ¿no? Entonces, estamos desarrollando actualmente trabajos que están relacionados a la contaminación por microplásticos en agua, por ejemplo, de cañadas, pequeños arroyos en la Antártida. Acá en este arroyo se puede ver una red como las que colectan, similar a una red de colectar, ¿no?, macroinvertebrados a la deriva o materia orgánica particulada gruesa. Bueno, son redes muy similares, las cuales se dejan capturando, digamos, un determinado tiempo, donde luego se estudian los microplásticos que aparecen. Y también estamos ya trabajando en Uruguay a nivel de cuencas, con sitios antes y luego de las ciudades, en esta cuenca que termina, digamos, en lo que es en la zona costera. ¿Ah? Y últimamente, en medio a la par, hemos empezado a realizar trabajos de microplásticos en dietas de peces, ¿no? O sea, en Uruguay y Brasil, supongo, porque en base a la base de colaboraciones, como les voy a mostrar más adelante, ya hemos realizado trabajos en Brasil, en el río Uruguay. ¿Ah? Acá me quiero, en realidad, una parte importante de la presentación, quería mostrarles un poco lo que es el procedimiento de trabajar con microplásticos en peces, ¿no? O sea, para la evaluación de microplásticos en la dieta de peces. Porque yo creo que es la parte más compleja para empezar a estudiar este tipo de contaminantes, ¿no? O sea, le llamamos, es un tipo de contaminantes, son los microplásticos. Es la parte más compleja con la cual
creo que cualquiera se va a enfrentar a la hora de empezar a trabajar con estos. Sobre todo, el problema de la contaminación por fibras. O sea, el problema de contaminación por microplásticos, exclusivamente por fibras, el problema es tan grave que en realidad es muy fácil que las muestras se nos contaminen en el laboratorio o se nos contaminen en el campo. Entonces es donde creo que resulta bastante interesante mostrarles algunas de las cosas que hemos podido ir adelantando y avanzando sobre lo que es el análisis, digamos, de microplásticos. ¿Ah? Primero que nada, bueno, tengo algún par de anotaciones acá, que bueno, hay cosas que son clásicas y que son, digamos, que hay que atender, ¿no? Que es extremar el cuidado en el laboratorio. Por ejemplo, el control y el lavado de todos los materiales que se utilizan. Siempre tenemos que trabajar con controles de todos los procedimientos que hacemos, ya que nos podemos, si bien, por ejemplo, usar agua destilada, uno no esperaría que tuviera microfibras, pero puede llegar a pasar. Entonces, siempre es bueno controlar todo para tratar de evaluar si en algún punto metodológico estamos teniendo una fuente de contaminación, ¿no? Entonces, tanto el agua como el KOH, como en el secado del material, por ejemplo, en la vestimenta que usamos, en el ingreso al laboratorio cuando estamos trabajando, todas estas cosas pueden ser una fuente de contaminación, particularmente de fibras, ¿no? Un requisito muy importante es que es muy importante tratar de reducir el máximo posible de pasos en el laboratorio, ¿no? O sea, cuanto menos pasos tengamos en los procedimientos, más se reducen las posibilidades de contaminación, ¿no? O sea, no generemos protocolos de trabajo que tienen una gran cantidad de pasos. Quizás al principio es necesario, pero con el tiempo uno se va dando cuenta que al eliminar parte de estos pasos, digamos, empieza a eliminar fuentes de contaminación. En lo que respecta a los peces, por ejemplo, para hacer contenidos de microplásticos, digamos, en el trato digestivo, básicamente los procedimientos iniciales son o son acordes a lo que realizamos cuando vamos a hacer contenido estomacal de peces, ¿no? O sea, para evaluar dieta directamente. Lo único que en general hay una cosa es que si nosotros queremos evaluar dieta y queremos evaluar contaminación por microplástico, vamos a tener que seleccionar individuos o tener submuestras separadas para ambas cosas, ¿no? Cuando abrimos un pez, lo que sabemos es que lo que tenemos que tener mucho cuidado es de no contaminar la parte externa del aparato digestivo, ya que en realidad la parte interna está cerrada, ¿no? Lo que se ve en la foto es un pez fijado, ¿no? Cuando son peces muy pequeños, incluso conviene ni siquiera abrirlos, ¿no? Para los siguientes pasos que vienen, ¿no? O sea, acá siempre hay que usar guantes, hay que extraer con instrumentos, lavados, se lava muchas veces todo, por ejemplo, es bueno lavar con alcohol los materiales porque el alcohol deja las superficies más limpias, que de una manera, digamos, que evitan o reducen que por ejemplo, las fibras se peguen a los materiales. Y, bueno, luego se pasa lo que es directo a lo que es un proceso de digestión de la muestra. ¿Qué es esto? Bueno, el proceso de digestión de la muestra, nosotros, una vez que obtenemos, digamos, el aparato digestivo, el trato digestivo, lo que se hace es, nosotros usamos particularmente KOH, es uno de los, al 10%, es una de las formas
de digerir la muestra que es bastante utilizada. Hay varias otras formas, pero esta ha sido catalogada como bastante eficiente y básicamente no genera pérdidas, no degrada el plástico. Una vez que nosotros tenemos los recipientes donde vamos a estar trabajando y puestos en KOH, en general lo que trabajamos es, estas muestras se dejan en estufa a 60 grados durante 24 horas. En todos estos pasos siempre hay que tener muchísimo cuidado, mucha limpieza del material para evitar justamente, como les decía, la contaminación por microplásticos. Una vez retirados, estas muestras suelen verse, como ven ahí, distintos colores, muchas veces debido a lo que tenía el individuo, digamos, en el aparato digestivo. Pero bueno, lo que ocurre es básicamente una desintegración de todo lo orgánico. Lo único que resta acá son las partículas inorgánicas. Bueno, van a quedar plásticos si el pez tiene plásticos. También arena y lo que son los materiales quitinosos, por ejemplo, de muchos macroinvertebrados. Hay invertebrados que uno podría llegar a identificar en grandes grupos, ¿no? Pero que se podría llegar a identificar una vez realizado, digamos, la digestión. Pero hay otros que se pierden. Entonces, lo que estamos viendo realmente no sería como hacer un análisis de dieta exhaustivo. También las algas, por ejemplo, en general quedan las paredes, pero son bastante distinguibles, digamos, de lo que es en la muestra. ¿No? Una vez que se hace la digestión, nosotros lo que hacemos es filtrar esta digestión por 100 micras, ¿no? Y en general lo que tendemos a hacer es trabajar con fibras mayores a 1 milímetro en el laboratorio. Y eso depende mucho de las capacidades del laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros estamos trabajando con fibras más pequeñas, es bastante difícil que nosotros realmente podamos afirmar, dependiendo de las técnicas que usemos, obviamente, es muy difícil que a primera vista nosotros podamos estar identificando plástico. Ahí lo que les muestro es una foto donde acá se ve, por ejemplo, el control. Cuando uno está mirando una muestra en el laboratorio, la muestra en general se mira con las dos ¿no? tapadas, ¿no? Se mira tapada, pero cada vez que uno abre esa muestra, uno tiene una caja de Petri, de vidrio también, que la abre al mismo tiempo para ver si en realidad hay caídas de fibras desde el aire. Bueno, lo que les comentaba, bueno, acá hay algunas fotos de fibras y de fragmentos que podemos llegar a encontrar, que hemos encontrado en lo que es el contenido estomacal de peces. Luego que nosotros tenemos llegamos a tener estos resultados, en general hay algunas formas de clasificarlos, pero en general no son muchas, digamos, la variedad de clasificaciones que existen para lo que estamos encontrando dentro de un contenido estomacal. Lo que más aparece son fibras, seguidos de fragmentos, pueden aparecer fragmentos plásticos, films, ¿no? Partes de envoltorios, y suele aparecer también lo que son espumas, ¿no?
Las espumas son bastante comunes. Acá hay una foto de una. La rejilla del fondo es una medida en milímetros, para que se hagan una idea de los tamaños. ¿Cómo aseguramos que lo que estamos viendo es plástico, ¿no? O sea, ¿cómo aseguramos que lo que estamos viendo es una fibra plástica? Bueno, visualmente, digamos, en la lupa o en el microscopio, hay algunos tips, como es que la partícula no debe tener ninguna estructura celular u orgánica, obviamente. Las fibras deben ser igualmente gruesas a lo largo de toda su longitud, ¿tá? Y el color, en general, tiende a ser homogéneo, ¿tá? Sin embargo, esto hace unos años, hasta el día de hoy, se llegan a publicar artículos con esta clasificación básicamente óptica, pero ya hoy en día, como ya hay suficientes trabajos, ya es cada vez más difícil publicar simplemente con estas consideraciones. ¿Ah? Y eso se debe a que, por ejemplo, algunos trabajos han visto que incluso hasta el 70% de lo que nosotros, de nuestras observaciones visuales en la lupa o en el microscopio, hasta el 70% llegan a no ser microplásticos, ¿tá? Y por debajo de las 500 micras, ese error tiende a aumentar. Bueno, por eso es que nosotros particularmente tendemos a trabajar, si bien contamos, tendemos a quedarnos con la información de mayor a 1 milímetro. ¿Ah? En el otro extremo digamos, de clasificación, existen algunos equipos, los más utilizados, ¿no? Como es el FTIR, ¿no? Con SATR, que en realidad estamos hablando de que realmente se detectan las señales de qué polímero estamos hablando, así como en la espectroscopía de Raman, ¿no? Son equipos muy potentes, ¿no? O sea, a partir de esto seguro que podemos decir no solo que es plástico, sino qué plástico es. Eso le da mucho poder a nuestros resultados. Sin embargo, bueno, en nuestro caso en particular, el acceso a este tipo de equipos es muy restringido, o las muestras pueden tener costos elevados, así como estos equipos son de costos muy elevados. Pero bueno, de a poco en Uruguay se está pudiendo acceder a algún equipamiento de este estilo. No es el caso de nuestro laboratorio. Sí hemos realizado algunas cosas en coordinación y cooperación con otros laboratorios. Nosotros trabajamos en un punto intermedio, que es el uso de luz polarizada para chequear las fibras. Una vez que nosotros tenemos las fibras, se chequean en un microscopio con luz polarizada para evaluar si tienen un cambio, digamos, si estas fibras realmente tienen refrigencia, perdón, que nos indican si son plásticos o no. ¿Ah? Acá sabemos que determinados plásticos no reaccionan a la luz polarizada, por lo tanto, y hay algunas cosas que no necesariamente son plásticos que pueden reaccionar. Entonces, sabemos que tenemos una posibilidad de estar trabajando también con algún porcentaje, ya muchísimo menor, de falsos positivos o falsos negativos. ¿Ah? Quería mostrarles un par de imágenes de cómo cambia lo que vemos cuando lo ponemos bajo el efecto de luz polarizada. Por ejemplo, esto es una fibra que al verla con luz polarizada vemos realmente, esto nos confirma que la probabilidad de que
que eso sea una fibra, digamos, plástica, de algún polímero plástico. Por ejemplo, esta otra imagen, también, por ejemplo, nosotros al ponerlo bajo la luz polarizada, podemos tener ese efecto. También aparecen, si ustedes ven acá cerca de esta fibra, aparece ahí donde dejo indicando, ¿no? Algo que podría llegar a ser un plástico, pero lo que hemos visto, y por suerte en la lupa o en el microscopio es más sencillo detectarlo, que algunos granos, los granos de arena también tienen la misma reacción. ¿Ah? Entonces podríamos estar confundiendo un fragmento plástico con un grano de arena. Cuando quedan dudas, realmente hay un método que es más casero, pero que no por ello deja de ser poco útil, que es, y cuando el tamaño de las partículas lo permiten, que es ver cómo reaccionan al calor. ¿Ah? Entonces se calienta una aguja y se toca la fibra. Un plástico en general no tiende a reaccionar o se dobla o se derrite fácilmente cuando lo tocamos con una aguja caliente. Bueno, yendo un poquito más directo a los peces y algunos resultados, para no ser más extensos con la charla. Aquí les muestro este trabajo que está saliendo hoy publicado, se hizo en el contexto de la tesis de Tassieli dos Santos, ¿no? Y bueno, el grupo que se ve ahí abajo, Tassi, Rodrigo, Julián y Adelita, bueno, fue un grupo que fue al laboratorio, que vino al laboratorio nuestro a trabajar, y donde trabajamos con muestras de peces del río Uruguay Medio, ¿no? Son de la Universidad Federal de la Frontera Sur. Y bueno, el orientador es el profesor David Reinalte, con quienes, bueno, en colaboración fue que hicimos este trabajo, del cual le quiero mostrar unos datos nomás sencillos. Acá se trabajó con 2 especies en 5 sitios. La idea era, bueno, poner a punto transmitir cuáles eran las técnicas de procesamiento, bueno, y realizar los análisis de las muestras primarias. Hoy en día se sigue generando más información en Brasil, pero bueno, este primer trabajo, la idea era, bueno, trabajamos con 2 especies con diferentes hábitos tróficos, ¿no? Con Hiericitis labrosus, que se alimenta principalmente en los sedimentos, y con una Astianas lacustris, que en realidad es una especie que se alimenta más en la columna de agua y en las zonas litorales. Los puntos de trabajo fueron estos 5 puntos que se muestran ahí. 3 de ellos directamente en el río Uruguay y 2 en afluentes. ¿Tá? ¿Qué fue lo que encontramos acá? Bueno, primero que nada, si bien los sitios, no vamos a entrar en detalle, pero los sitios tenían potencial efecto urbano, digamos, que podría generar datos, esperábamos quizás que algunos lugares tuvieran muy poco microplástico, pero lo que vimos es que de las 61 Astyanax que se evaluaron y los 29 Hieringittis, se encontraron microplásticos en todos los sitios analizados. Astyanax presentó el 18,1%, el 18% de los individuos presentaron presencia de microplásticos,
con un número máximo de 2 partículas y de tamaño máximo de 4 milímetros, mientras que en Gueringitis, bueno, el 34,5% fue lo que presentaron microplásticos, con 3 microplásticos máximos en un individuo y tamaño máximo de 10 milímetros. ¿Tá? Otra cosa que se analiza cuando analizamos microplásticos es, por ejemplo, el color de las fibras. Las fibras fueron el 88,5% de lo que se encontró, o sea, principalmente fibras. El color azul fue la fibra dominante. Esto es curioso que en general, en los contenidos estomacales, en general aparecen más fibras azules. No está claro si es una preferencia de color, si es una selección activa por parte de los peces, o si realmente quizás sea lo que hay más en el ambiente. Acá hay un punto interesante que nos deja, que a mí particularmente me dejaba contento, era que, bueno, que el 18% y el 34% más allá que nos digan que no son valores muy altos, quizás son bastante altos, pero lo importante es que no estamos teniendo en el laboratorio contaminaciones o contaminaciones importantes, ¿no? Si nosotros encontramos microplásticos o fibras en el 100% de los individuos que miramos, yo creo que habría que tener mucho cuidado en revisar y ver si no estamos teniendo contaminación en el laboratorio. Cuestión que sí existen algunos trabajos de alimentación, por ejemplo, en los cuales el 100% de los individuos tienen microplásticos, y bueno, yo creo que en realidad el punto importante acá de evaluar muchas veces es el tema de los fragmentos, ¿no? Porque la contaminación por fragmentos en el laboratorio debería ser muy baja o nula. ¿Ah? Esto es una distribución de frecuencias, digamos, del número de fibras encontradas y el tamaño medio de 2,6 milímetros. Debemos considerar que nosotros solo tomábamos las de 1 milímetro, mayores a 1 milímetro. Otro trabajo que estamos haciendo actualmente tiene un foco un poco diferente, que es, bueno, estamos en la tesis de grado de Camila Vidal. Está trabajando con efectos del uso del suelo sobre el consumo de microplásticos, digamos, en peces en distintos arroyos en Uruguay. Para eso estamos trabajando en 6 arroyos diferentes. Los arroyos de arriba, que están en verde, Insaurray, Curupí, Las Niñas, son arroyos de ganadería extensiva, algunos tienen forestación, y los arroyos de abajo tienen un área urbana bastante, en realidad presentan área urbana en su cuenca, ¿no? El color gris es el área urbana, y luego tienen un mosaico bastante grande de actividades como agricultura, relacionadas a agricultura intensiva. Entonces, obviamente, la hipótesis es encontrar mucho más microplásticos en las dietas de los peces ubicados en estas Cañada del Dragón, Cañada del Colorado y Arroyo de las Piedras. En lo que respecta a los datos que se van generando hasta ahora, en realidad, bueno, la tesis está haciendo un análisis. Aquí les muestro, por ejemplo, unas fotos de ejemplos. Podemos ver acá en este sistema la gran cantidad de plástico que se aprecia, digamos, en la zona litoral, ¿no? O sea, es esperable, obviamente, una presencia bastante grande en el curso de agua. Por lo tanto, un consumo mayor. Lo interesante de este trabajo es que, bueno, al estar trabajando con estos 6 arroyos, se está trabajando con toda la comunidad, se está trabajando con 29 especies de peces, y, bueno, en lo que respecta a los arroyos, un parámetro bastante diferente encontramos en lo que respecta a la comunidad es la biomasa. Hay muchísimo más biomasa en los sistemas menos impactados.
Y la riqueza, bueno, hay alrededor de unas 4 o 5 especies en promedio mayor, más que en los sistemas impactados. Estos son algunos datos preliminares, o sea, no voy a mostrar muchos datos todavía porque después los podemos invitar a la defensa. Acá en la gráfica superior a la izquierda, lo que vemos es los sistemas de ganadería extensiva contra los urbanos, que es el porcentaje de individuos con microplásticos. Acá se muestra la mediana, ¿no? De esos 3 arroyos y 3 arroyos, ¿tá? Y el otro es el promedio de partículas de microplásticos por individuo, ¿tá? Que si bien, por ejemplo, una cosa importante a resaltar es que a este nivel no se está observando diferencias, ¿tá? En la cantidad de microplásticos por individuos. Y si acá, esto es un análisis que hicimos considerando la densidad de los peces por metro cuadrado y por lo tanto la cantidad de microplásticos que habría consumido por metro cuadrado en el momento de la colecta, se pueden ver que hay valores bastante altos también en sistemas, digamos, de ganadería extensiva, incluso un sistema que presenta valores más altos que algunos de los sistemas más próximos a las ciudades o más impactados. Como para ir cerrando, en realidad quería mencionar algunos aspectos generales que me parecen relevantes, que con respecto a lo que es el estudio de microplásticos en peces, ¿no? Es la importancia del desarrollo y puesta a punto y calibración de las metodologías, ¿no? Entre los diferentes laboratorios, entre los laboratorios que colaboren, y tener muchísimo cuidado en lo que es siempre relacionado a evitar la contaminación, ¿no? La importancia, acá surge muy fuerte lo que es la importancia de la colaboración entre grupos de investigación, sobre todo el acceso a equipamiento, ¿no? y el conocimiento en las técnicas, digamos, y en las metodologías de laboratorio. Hay muy pocos trabajos, quería resaltar esto, que hay muy pocos trabajos en peces de agua dulce en toda la región, son muy pocos los trabajos. Estos trabajos, obviamente van a empezar a salir, van a empezar a haber más trabajos, pero por ahora, básicamente los puntos de comparación para sistemas de agua dulce son muy pocos. No sé si hay 10 trabajos en toda la región. Y bueno, y lo que llama un poco la atención es el alto nivel, digamos, de contaminación por microplástico en los contenidos estomacales de peces en sistemas de muy baja intensidad de uso del suelo, ¿no? O sea, en sistemas de ganadería extensiva, donde uno esperaría tener muchísimo menos plástico que en los sistemas urbanos. Sin embargo, aquí les dejo una foto de una salida de hace poco, en un sistema de ganadería extensiva, ahí en el sistema, lo que se veían eran, por ejemplo, restos de bolsas de plastillera, que son de estas, que se usan mucho en el campo, y realmente es un residuo bastante común encontrado en los arroyos. Y tanto como otros tipos de residuos que quizás uno no esperaría, obviamente uno no ve bolsas de nylon, básicamente no se ven, pero sí estos otros usos del suelo pueden estar aportando realmente otros residuos asociados a la actividad y que no esperábamos que tuvieran un efecto, digamos, o ¿no? O sea, una presencia tan grande. Y bueno, acá en realidad esto es parte, digamos, es básicamente el equipo de trabajo con el cual estamos trabajando, con microplásticos en Uruguay, y bueno, acá hay gente que más de la parte costera, estamos incursionando en lo que es el agua dulce,
gente que está trabajando con sedimentos, con peces, y bueno, en distintos tipos de ambientes, digamos. Y bueno, ahí estamos también trabajando coordinados con varias universidades de Brasil, Argentina, Chile, España y bueno, y Alemania. Así que bueno, nada, quería agradecerles la invitación, espero que hayan comprendido el español, y bueno, quedamos abiertos a preguntas que quieran realizar. Gracias, Franco, por sua charla. Vou encerrar a gravação aqui.